Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles el día de hoy acerca de diversos criterios de interpretación del derecho humano y garantía individual de debido proceso, realizados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por diversos tribunales colegiados. En relación a distintas materias, veremos temas laborales, veremos temas constitucionales, también de carácter administrativo. Para que podamos entender de mejor forma el tema y estos criterios de interpretación de la Corte y de tribunales colegiados de circuito, es importante que abordemos el concepto el derecho humano y garantía individual de debido proceso. Debido proceso tiene una gran amplitud y dimensión, pues se compone tanto de normas constitucionales, principios y garantías individuales. Estos están englobados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere desde luego a las garantías de audiencia, de legalidad y de acceso efectivo a la justicia. Y estas garantías, consideradas también como principios constitucionales que son parte del debido proceso, tienen como finalidad tutelar los derechos de las personas en procesos y procedimientos jurisdiccionales. Lo cual quiere decir que me estoy refiriendo a los procesos judiciales, civiles, penales, laborales, pero también a los procedimientos administrativos en donde las autoridades administrativas, llevando actividad materialmente jurisdiccional, afectan la esfera de derechos de los particulares a través de multas, a través de sanciones o a través de reconocerles o desconocerles derechos. En un principio el debido proceso se le identificaba más bien con la materia penal, pero es indudable su aplicación para el resto de las materias que hemos mencionado, pues en todas ellas se emiten resoluciones que afectan la esfera de derechos de los particulares. Lo que busca el debido proceso es que se tutelen las bases mínimas de los individuos que están sujetos a tales procesos y procedimientos jurisdiccionales. Esto se ha venido logrando a través de las jurisprudencias que están emitiendo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito, que han venido ampliando esta dimensión del debido proceso en congruencia con la tutela internacional de los derechos humanos. Y en el caso del derecho humano y garantía de audiencia, que forma parte del debido proceso, está representado por las formalidades esenciales del procedimiento, señaladas en el artículo 14 de la Constitución Federal, lo que significa que la persona sujeta a proceso judicial debe mínimo de garantizársele su derecho a ser notificado o emplazado con pleno conocimiento de lo que se le imputa o demanda. También debe tener la oportunidad de argumentar, ofrecer y desahogar sus pruebas, de emitir alegatos y que se le emita una resolución que ya sea que le beneficie o le perjudique, pero que considere todos sus argumentos y pruebas ofrecidas y admitidas y que también se pronuncie por todos los puntos en conflicto o previstos en la norma que deban resolverse. Y allí es en donde entra el derecho humano y garantía de legalidad como parte del debido proceso, pues esa resolución debe ser emitida por autoridad competente y estar debidamente fundada y motivada. Y por último, el derecho humano y garantía individual de acceso efectivo a la justicia, que forma parte del debido proceso, significa que los procesos jurisdiccionales no deben de admitir dilación alguna, garantizando justicia pronta y expedita. Y también significa que las personas vulnerables o en desventaja frente a la ley o de las contrapartes reciban asistencia consular, cuenten con traductores o intérpretes, con un abogado, que sepan que puede no declarar en contra de sí mismo y que conozcan la causa del procedimiento sancionatorio, entre otras. Y ya empecé a escuchar, amigas y amigos, algunos ronquidos. Creo que hoy se durmieron demasiado pronto, pero para todavía los que se encuentran despiertos, hablaré de estos 5 criterios jurisprudenciales sobre temas verdaderamente interesantes. Uno tiene que ver con laudos laborales, uno más tiene que ver con controversias constitucionales, y se preguntarán qué tiene que ver el debido proceso en temas de controversias constitucionales. Yo también me lo preguntaba cuando pude leer este criterio. Ya veremos de qué se trata. También otro más tiene que ver con el tema del debido proceso internacional, de los estándares internacionales en que se tiene que considerar la aplicación del debido proceso. Uno más tiene que ver con un procedimiento administrativo migratorio, la tutela del debido proceso para los migrantes. Y el último tiene que ver con los estándares constitucionales y convencionales que debe de seguir un tribunal de justicia administrativa al aplicar el tema de la preferencia del estudio de fondo de agravios en juicios de nulidad respecto de los agravios que solamente ataquen la forma del acto que se está impugnando. Como ven, el adelanto que les di sí son temas verdaderamente interesantes, así es que espero que se queden hasta el final del video conmigo para que nos enteremos bien de estos criterios que podamos aplicar para nuestro beneficio en algún momento o bien dentro de algún juicio
defendiendo o representando a alguna persona. El primer criterio que les voy a comentar es el identificado bajo el registro digital 2021-943, es emitido en materia constitucional y laboral por los tribunales colegiados de circuito en la 10ª época, es jurisprudencia, y el rubro señala tutela judicial efectiva, debido proceso y motivación adecuada, son derechos humanos que las juntas laborales transgreden al incumplir con la exhaustividad y congruencia del laudo. Y el criterio se basa en que estos derechos humanos, el de tutela judicial efectiva, debido proceso y motivación adecuada, son afectados cuando la autoridad que emite el laudo es omisa en pronunciarse de forma completa sobre alguna prestación que haya sido hecha por parte del trabajador dentro del juicio y que haya sido acreditada. Y particularmente la violación al debido proceso laboral se genera porque se está omitiendo o se están valorando en forma parcial las pruebas relacionadas con la pretensión o con la petición realizada por el trabajador dentro de la demanda que dio origen al juicio, en tanto que la tutela judicial efectiva también se afecta porque el laudo resuelve el conflicto en forma incompleta, no lo hace del todo al omitir valorar pruebas o al hacerlo parcialmente. Y todo esto señala el criterio que genera que el laudo sea incongruente por contener un pronunciamiento que no está completo, lo que desde luego afecta a los derechos del trabajador y en forma injustificada también pueden verse a resolución incompleta sobre todas las prestaciones o derechos laborales que fueron reclamados, en lo que se contraviene los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo criterio sobre el que les voy a hablar es el identificado con el registro digital 200020 y que fue emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de la 9ª época, es en materia constitucional y está señalada bajo el rubro controversias constitucionales. La garantía de debido proceso legal prevista en el artículo 14 de la Constitución debe respetarse a las partes para interpretar si la demanda fue promovida oportunamente. Y para que podamos entender mejor este criterio, es importante que les recuerde que la controversia constitucional consiste en que una autoridad demanda a otra autoridad por alguna actuación o por la emisión de alguna norma que considera es inconstitucional y que le está causando alguna afectación a esa primera autoridad que demanda. Y el criterio particularmente establece que para determinar si una demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, existiendo distintas posibilidades de interpretación de la fecha a partir de la cual empezó a correr el término, señala que pese a que la autoridad demandada quiera que se tome en cuenta la fecha del acto de aplicación de la ley, que se estima invadió la esfera de derechos de un municipio, el criterio señala que debe preferirse lo que respete el artículo 14 de la Constitución en cuanto a que no se vulneren las formalidades esenciales del procedimiento del municipio, es decir, que sí se le permita acceder a la controversia constitucional, pues con ello considera que no se vulnerarían las formalidades esenciales del procedimiento en favor del municipio, que además le serían necesarias para una adecuada defensa de sus derechos, evitando con eso que se genere un estado de indefensión. Aquí lo extraño es que el propio criterio reconoce que, pese a que el debido proceso está señalado en un capítulo de la Constitución que se refiere a garantías individuales, pero también señala que tratándose de un sistema procesal que tiende a evitar la invasión de esferas entre los distintos niveles de gobierno, sí se puede aplicar por analogía esos principios y permitirle al municipio que pueda defenderse en contra de una actuación inconstitucional. Yo lo entendería todavía mejor, esto ya lo estoy diciendo yo de mi ronco pecho, que como finalmente el municipio está tutelando derechos de sus ciudadanos, pues de alguna forma sí se está protegiendo a la ciudadanía. El tercer criterio jurisprudencial del que les voy a comentar con el registro digital 2021-096 de la 10ª época en materia constitucional y común y fue emitida por tribunales colegiados de circuito y el rubro es debido proceso internacional. Debe acudirse a este si en el ámbito nacional no se ha desarrollado ampliamente lo necesario para el análisis de graves violaciones a los derechos humanos. Y el criterio lo que refiere es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver un caso de miembros de la aldea Chichupac
y comunidades vecinas del municipio de Rabinal contra Guatemala, estableció que en una sociedad democrática debe conocerse la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos y los estados tienen la obligación tanto de investigar como de permitirle a las víctimas que tengan recursos judiciales, medios judiciales efectivos para la reparación de sus daños. Y en ese sentido establece que si un tribunal de amparo en México advierte hechos que involucran graves violaciones de derechos humanos y en el derecho nacional el tema específico aún no ha sido desarrollado ampliamente, entonces se le permite buscar la solución justa de ese caso en el debido proceso internacional que es integrado por normas y jurisprudencias internacionales. Y el cuarto criterio del que les voy a comentar es el identificado con el Registro Digital 2027-200. Fue emitido por la primera sala de la Corte, es de la 11ª época, es decir, de la que estamos viviendo actualmente, y es en materia administrativa y constitucional y obviamente es jurisprudencia. Y el rubro señala procedimiento administrativo migratorio. Las personas migrantes tienen derecho a una defensa adecuada, irrenunciable como garantía del derecho al debido proceso. Y el criterio tiene como hechos o antecedentes que diversas personas migrantes fueron detenidas en una estación migratoria por un periodo superior a 36 horas. Estas personas presentaron una demanda de amparo indirecto, el cual no les favoreció en su totalidad, por lo cual interpusieron un recurso de revisión, el cual conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció como criterio jurídico que en todo procedimiento migratorio, ya sea que ante la imposibilidad o la propia negativa de una persona migrante de designar a una persona para su defensa adecuada, el Estado está obligado a asignarle de oficio y al cual ni siquiera puede renunciar la persona migrante como medida necesaria y reforzada para su protección a ese defensor de oficio. La justificación de lo anterior que dio la Corte es que toda vez que sobre las personas migrantes opera una presunción que desconocen las normas que les asisten para su protección y defensa en el ordenamiento jurídico mexicano, pues evidentemente no son nativas de nuestro país, razón por la cual el Estado tiene la obligación de aplicar medidas reforzadas de protección que nivelen esa situación de desventaja que tienen, particularmente para el ejercicio del derecho humano al debido proceso, que se les tutele adecuadamente. Y el quinto y último criterio que les voy a comentar es el identificado con el Registro Digital 2024-104. Fue emitido por plenos de circuito, es de la 11ª época también, es en materia constitucional y administrativa y obviamente es jurisprudencia también. Y el rubro establece derechos humanos de acceso a la justicia y al debido proceso, estándares constitucionales y convencionales que debe seguir el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco al aplicar el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad. Y el criterio derivó de una contradicción entre tribunales colegiados de circuito, en donde unos sostenían que debía darse preferencia al análisis de los conceptos de anulación respecto del fondo del asunto y no a los conceptos de anulación que tuvieran que ver con la forma exclusivamente, como es el caso de la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad que emitiera el acto administrativo. Y en ese sentido, el criterio que prevaleció es justamente el que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco debe atender primero el análisis del estudio de los conceptos de anulación que sean de fondos, porque eso le otorga un mejor derecho al actor. Si se concede la nulidad de un tema de fondo, esta va a ser lisa y llana, en tanto que si se concede la nulidad por un tema de forma como es la indebida fundamentación, esto daría lugar a que se repusiera el procedimiento y de nueva cuenta se podría generar un acto de afectación en contra del particular. Por lo tanto, está debidamente justificada esa procedencia del análisis de los conceptos de violación de fondo en contra de los que solamente tengan que ver con forma. Pues con ello señaló la Corte que se tutela de mejor forma
entre otros principios los de justicia completa y de mayor beneficio hacia el actor que promovió el juicio de nulidad. Y así es como hemos llegado, amigas y amigos, al final de este video. Espero que los que hayan podido permanecer despiertos al momento me puedan ayudar regalándome un like, compartiéndome lo más que puedan y también ojalá y se puedan suscribir a mi canal si es que les gustan mis contenidos. Gracias y hasta la próxima.